Pues comenzamos, en el día de hoy vamos a ver la infancia de Jesús, todas las cosas que aparecen en el Evangelio en torno a Cristo lo vamos a ver. Estamos viendo un poco un ciclo de la Virgen María, por lo tanto aquí entra, porque ya veréis que en todos los cuadros va a entrar la Virgen María. Entonces la primera escena, vamos a ver hoy varias escenas distintas. La primera es la circuncisión de Jesús. ¿Cómo es esta escena? ¿Cómo aparecen en las obras de arte representado? Pues este es un ejemplo, ¿vale? El niño Jesús, ¿verdad? Sus padres, el sacerdote. ¿Cómo poder reconocer este cuadro? Pues bueno, este cuadro, esta escena en concreto en la circuncisión, se parece mucho a otra distinta, que es la presentación de Jesús en el templo. ¿Qué es esto? Son dos escenas distintas. La circuncisión era algo que se hacía a todos los judíos al 8º día de nacer. Se le cortaba, ¿verdad?, el prepucio y entonces empezaban a pertenecer, ya eran judíos, ¿verdad? Como nuestro bautismo, pues el suyo era un bautismo de sangre, lo que tenían. Y en cambio la presentación en el templo era 40 días después del nacimiento, el niño Jesús o cualquier niño judío se presentaba en el templo y se ofrecía algo por él. ¿Os acordáis de las 2 tórtolas o los 2 pichones? Eso alude al pasaje de la presentación en el templo. ¿Y por qué se esperaban 40 días? Pues también por la mujer, porque como había dado a luz, había sangrado, y el sangrado para los judíos era signo de contaminación, pues había que esperar ese tiempo para que se purificase. Por eso esta escena, la de la presentación de Jesús, también se llama la purificación de Nuestra Señora, ¿vale? Vamos a ver cómo distinguirlas. Es muy fácil. La circuncisión, ¿qué característica tiene? Pues como veis, Jesús tiene que estar desnudo, porque, claro, la gracia de la escena es que le van a cortar el prepucio, por lo tanto tiene que estar desnudo y puede aparecer un cuchillo. Aquí hay un cuchillo porque le van a hacer lo que le toca hacer al niño, ¿vale? Entonces esta escena es así de fácilmente identificable. ¿Cómo puede estar el resto de la escena? Pues como quieran, porque esto no tenía que hacerse en el templo. Entonces veis que aquí no están como en el templo, están como una sala así con una cortinilla. ¿Veis? Esta es de Alberto Durero, pero os intento ampliar siempre la escena para que veáis aquí el cuchillo, ¿verdad?, cortando en la circuncisión. María y José siempre tienen que aparecer en esta escena, pero a veces aparecen otros personajes. ¿Veis aquí? Que aparece otra señora más mayor, pues a lo mejor es Santa Ana, la madre de Jesús, que les acompaña en esta escena. Pero veis, siempre para identificarlo es que al niño le van a hacer algo, siempre. Otra vez de Giovanni Bellini, ya cada artista pues lo presenta como quieran. Parmigianino, que aquí se ve claramente el cuchillo. Esta, por ejemplo, es de Tintoretto. Esta es de Rubens. Ya sabéis que Rubens, yo quiero que aprendáis a distinguir a Rubens en un cuadro. Fijaos en el rojo tan fuerte de la Virgen María. Rubens siempre tiene este color tan rojizo en la Virgen. Y esta escena es bonita porque en el fondo, cuando alguna de vosotras que sois madres habéis ido al médico con vuestros hijos a ponerle una vacuna, lloráis, ¿no?, viendo el dolor de vuestros hijos. Pues aquí se ve que la Virgen, ¿verdad?, no, está sufriendo en esta escena al ver cómo le cortan a su hijo. Y esta última de Salvador Carmona, ¿vale? Bueno, esta es la circuncisión. Vamos a ver la siguiente, que la siguiente suele ser mucho más representada. La presentación de Jesús en el templo, ¿vale? ¿Qué nos dice la Biblia de esta escena? Pues nos dice que María y José llevaron a Jesús al templo, según la costumbre, que ofrecieron como sacrificio 2 tórtolas, que era el sacrificio más pobre que se podía hacer, porque eran muy pobres María y José. En el templo aparecen 2 personajes. Uno es Simeón, que al ver al niño Jesús entona un canto que se llama el Nunc Dimittis, ahora Señor, según tu presencia, puedes dejar a tu siervo irse en paz, que lo rezamos en las completas siempre, de la liturgia de las horas. Y la otra persona que aparece es la profetisa Ana, que era una mujer viuda de 84 años que estaba en el templo aguardando, ¿verdad?, la venida del Salvador. Y por eso pues también aparece esta mujer en el Evangelio. ¿Qué significa entonces? Pues cómo se representa esta escena. Pues para diferenciarla de la anterior es muy fácil. ¿Veis? Esta es una escena de la presentación. ¿Qué es lo que la diferencia? Pues bueno, en primer lugar, que esto aparece
bueno, aparecen las tres personajes, María, José y el niño, como en la de la circuncisión, pero aquí aparece la ofrenda. ¿Veis aquí abajo a la izquierda? San José lleva en una cesta las dos tórtolas, que esto es ficticio porque los pájaros, ¿verdad?, vuelan, pero tienen que aparecer en la escena la ofrenda que le van a hacer. Y a veces aparecen Simeón y Ana. Aquí veis que aparece una mujer un poco más mayor, pues a lo mejor esta mujer es Ana, la profetisa. A veces aparece también Simeón, pero suelen ser como que difíciles de distinguir. Y ya veréis en los cuadros que vamos a ver como otro elemento que aparece, además del templo, son velas, porque ya sabéis que esta fiesta la llamamos nosotros, la de la presentación, la llamamos la Candelaria, el 2 de febrero, ¿verdad? Pues por eso lo de las velas, porque en el fondo es la primera vez que Dios, el niño Jesús, Dios, entra en el templo, donde la luz entra en el templo, ¿eh? Por eso esta escena es tan importante para nuestra iconografía. En cambio, la de la circuncisión, ¿verdad?, no tiene tanta relevancia porque en el fondo era eso, como el acceso al judaísmo. En cambio, esta es mucho más importante porque Dios, ¿verdad?, que estaba escondido siempre para la humanidad, por primera vez entra en el templo. Pero fijaos, hay cuadros pues que no siguen esta línea. ¿Veis este de Mantegna, por ejemplo? Este es difícil de reconocer porque aparece por las aureolas, reconocemos a la Virgen María, al niño Jesús, que ya vimos, ¿verdad?, que viene vestido como si fuese a ser enterrado, en honor a su resurrección, y aquí aparecen dos señores mayores. Uno podemos entender que es San José, por ejemplo, y el otro se entiende que es Simeón. Entonces, veis que esto es como más difícil a veces de entender. Pero bueno, los cuadros normales, como vais a ver, como este de Luis de Morales, pues es fácilmente reconocible todo. Las dos tórtolas que llevan esta cesta esta mujer, las velas por la Candelaria, y aquí veis a María y a San José ofreciendo a su niño. Otro de Luis de Vargas, igual, las ofrendas, que son lo que es característico en esa cesta, y el ofrecimiento de María y de José. Esta de Camillo Procaccini, pues lo mismo, veis que acompañan al sumo sacerdote más gente, pero no sabemos quiénes podrían ser. Ludovico Carracci. Aquí veis en cambio que a la derecha aparece una mujer muy mayor con una tabla con algo escrito, pues esta es la profetisa Ana, claramente, que ahí tiene escrito, ¿verdad?, esa profecía que ella tenía. Esta de Rembrandt con los claroscuros que siempre juega él. Alessandro Turchi, aquí veis que se ofrecen, y aquí atrás hay dos personajes que podrían ser pues los dos profetas. Siempre es fácilmente reconocible a María, como veis, porque siempre la visten de rojo y de azul, para distinguirla del resto de personajes. Francisco de Solís, donde ya juega con los ángeles también. Philippe de Champagne. Mateo Gilarte, os las dejo así un poquito para que podáis reconocer así un poco la escena y disfrutar de ella. Francisco Ricci, aquí parece que también es la profetisa Ana, la que aparece a la derecha. Andrea Celesti. Y el último, Alexei Yegorov, que este es difícil, ¿verdad?, de reconocer, solo por la vela reconocemos la escena. Bueno, esta es la primera parte, ¿vale?, la presentación de Jesús y la circuncisión. Vamos a la segunda, que son unos cuadros que a lo mejor nunca habéis visto o nunca habéis sabido reconocer, que es la huida a Egipto. La infancia de Jesús al principio siendo niño, que es presentado en el templo, y os acordáis que cronológicamente sería la llegada de los Reyes Magos, y entonces Herodes, como ha oído que el Mesías ha nacido, pues dice, a los menores de 2 años les matamos. Y en sueños, José recibe un sueño donde le dicen que huya, y entonces huye a Egipto. Y entonces esto en la iconografía se ha representado muchísimas veces. Este es un cuadro típico de la huida a Egipto, donde aparece siempre
montada en un burro, María con el niño Jesús en brazos, San José como dirigiendo, porque es al que al ángel se le ha aparecido, por lo tanto es el que sabe el camino, y a veces aparecen acompañantes, que luego os explicaré por qué hay algunos acompañantes u otros, ¿vale? La escena bíblica es esta, ¿no? Cuando los Reyes Magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche. Se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿cómo se representa esta escena? Pues, como habéis visto anteriormente, 3 personajes, María, José y el niño, que suelen aparecer siempre solos, y María siempre subida al animal y con el niño en brazos. La escena tiene que estar en movimiento, porque luego veremos que hay otra escena que se llama el descanso de la huida de Egipto. Entonces, el borriquito siempre aparece como andando, y todos los personajes andando. Y a veces aparece un ángel guiando la escena. Este es el que hemos visto antes, de Lorenzo Mónaco, pero vamos a ver más cuadros de este estilo, ¿veis? Fra Angelico, los 3 personajes solos. Alberto Durero, Vittore Carpaccio. Entonces, como vais viendo, os los pongo siempre cronológicamente los cuadros. A medida que avanzan, ¿qué hacen los artistas? Al representar esta escena, aprovechan y se lucen, y entonces dibujan los paisajes. Entonces, esta escena, muchas veces lo importante es más el paisaje que la escena bíblica. Wolfhuber, el Greco, que esto lo pintó varias veces, este cuadro el Greco. Tintoretto, aquí veis que ya parece que el centro no es la escena bíblica, ¿no?, sino más el paisaje. Aníbal Carracci, esta escena, por ejemplo, si os hubiese puesto este cuadro al principio, no habríais reconocido que es una escena bíblica, ¿verdad? Pero al reconocer los vestidos de la Virgen por el color y los de San José por el color, uno dice: ah, San José la Virgen, esto es la huida a Egipto. De Rubens, veis el color rojo de María, es característico de Rubens. Rembrandt con sus claroscuros siempre. Alessandro Turchi, solamente aparecen ángeles acompañando a María y a José. Zurbarán, este Zurbarán a mí me hace gracia porque normalmente el borriquito está siempre representado como de izquierda a derecha, y algunos artistas, por cambiar el estilo, ¿no?, lo alteran. Veis, podría no ser la Virgen María y San José, pero entendemos que son ellos por este parecido. Murillo. Francisco de Solís. Aquí luego os voy a explicar detalles del cuadro. Si os fijáis en este cuadro, el niño Jesús, los ángeles le están dando de comer. Eso viene de un apócrifo que luego os voy a leer, que tiene que ver con esta palmera que aparece aquí. Abraham Willemsen. Poussin. Valerio Castelo, veis que se repite lo de el niño Jesús comiendo de la palmera. José Moreno, Jerónimo Ezquerra, Miguel Cabrera y vamos a analizar uno un poquito más. Este es de Giotto. Entonces Giotto, este es su cuadro. Giotto es de los primeros que hacen ciclos de la Virgen María. Estos son frescos que hay en una iglesia, no sé por dónde, pero son frescos del ciclo de la Virgen María. Y entonces en esta, ya la sabéis reconocer, ¿verdad?, la huida a Egipto. Pero mirad los personajes, porque veíais que todos los cuadros anteriores eran solamente María, José y el niño. Y aquí aparece el ángel, que este es lógico, que aparece en algunas escenas, pero mirad, aparecen 1, 2, 3 y 4 personas. ¿Por qué Giotto dibuja a 4 personas? Por un relato apócrifo que vamos a leer.
Os lo leo, ¿vale? Y os dejo la escena para que así, mientras lo leo, la contempléis. Dice así, del apócrifo del Pseudo Mateo, capítulo 17. Viendo el rey Herodes que había sido burlado por los magos, ardió en cólera y envió gentes para que los capturaran y los mataran. Y no habiéndolos apresado, ordenó degollar en Belén a todos los niños de 2 años para abajo, según el tiempo que había inquirido de los magos. Por ahora todo normal, ¿verdad? Pero la víspera del día que esto tuvo lugar, José fue advertido en sueños por un ángel del Señor que le dijo: toma a María y al niño y dirígete a Egipto por el camino del desierto. Y José partió siguiendo las palabras del ángel. Por ahora todo igual que nuestro evangelio, pero ahora viene la línea que añade un detalle especial. Dice: 3 muchachos hacían ruta con José y una joven con María. Entonces, este apócrifo dice que hay 4 personas acompañándoles y que uno de ellos era una mujer. Por eso Giotto en este cuadro coge eso del apócrifo y entonces la de rojo sería la mujer y los otros 3, los 3 muchachos. Entonces veis, pues un detalle así estúpido, pero bueno, para ver cómo algunos artistas incluso cogen pequeños detalles de los apócrifos, ¿vale? ¿Veis? Esa sería Salomé, que aparece en otro apócrifo, ¿os acordáis? Que hablamos de ella, la parturienta, que estaba ahí con la Virgen María. Bueno, otra escena, el descanso en la huida de Egipto, es decir, San José y María salen hacia Egipto, pero en ese camino hacia Egipto tardan muchos días. Y hay una escena que se representa que es el descanso, que descansan en ese camino. Esta escena no aparece en la Biblia, aparece en los apócrifos, pero es muy representada. ¿Veis? Este es un ejemplo. ¿Por qué es muy representada? Porque esta escena narra un poco las dificultades que las familias pasan, como a veces tienen que salir en busca de no saben muy bien qué, y en ese camino pues pasan sed, hambre, cansancio, ¿no? Igual que las familias. Entonces, contemplar cómo la Sagrada Familia ha vivido esos descansos y ese mirar a Dios para encontrar su providencia, pues también nos ilumina. Entonces, este es un ejemplo de un descanso de Egipto. ¿Cómo se representa esta escena frente a la de la huida a Egipto? Es muy fácil de diferenciar, ¿vale? Bueno, os lo explico, ¿vale? Tiene que no haber movimiento. Entonces, para esta escena, para entenderla, siempre se pone al buey, al borrico, a quien sea, al animal de carga, en segundo plano y tumbado, descansando. Porque si no hubiese borriquito, podría ser simplemente una escena de la Sagrada Familia, pero al estar el borrico o lo que sea, lo que alude es a que están en peregrinación. Y el niño Jesús tiene que ser, pues, de esa edad tierna, ¿vale? De menos de 2 años. Y la Sagrada Familia. Veis que en esta escena se conjugan las dos. Aquí al fondo están en la huida de Egipto y aquí en el centro están ahora descansando. Pero veis que San José está otra vez con la palmera y sus frutos, ¿no? Pues os voy a leer el relato apócrifo del Pseudo Mateo, donde hablan del milagro de la palmera, se dice así. Pues dice lo siguiente: y ocurrió que, al tercer día de su viaje, de esta huida hacia Egipto, María estaba fatigada en el desierto por el ardor del sol, y viendo una palmera, dijo a José: voy a descansar un poco a su sombra. Y José la condujo hasta la palmera, y la hizo apearse de su montura. Cuando María estuvo sentada, levantó los ojos a la palmera, y viendo que estaba cargada de frutos, dijo a José: yo quisiera, si fuera posible, probar los frutos de esta palmera. Y José le dijo: me sorprende que hables así, viendo la altura de ese árbol, y que pienses en comer sus frutos. Lo que a mí me preocupa es la falta de agua, pues ya no queda en nuestros odres, y no tenemos para nosotros ni para nuestros animales. ¿Veis el contexto, ¿no?, de la escena? De María y José están sufriendo, no tienen hambre, no tienen sed, entonces ocurre el milagro. Entonces el niño Jesús, que descansaba con la figura serena y puesto sobre las rodillas de su madre, dijo a la palmera: árbol, inclínate y alimenta a mi madre con tus frutos. Y a estas palabras la palmera inclinó su copa hasta los pies de María, y arrancaron frutos con que hicieron todos refacción. Y no bien hubieron comido, el árbol siguió inclinado, esperando para erguirse la orden del que lo había hecho inclinarse. Entonces le dijo Jesús: yérguete, palmera, recobra tu fuerza, y sé la compañera de los árboles que hay en el paraíso de mi Padre. Descubre con tus raíces el manantial que corre bajo tierra,
y haz que brote agua bastante para apagar nuestra sed. Y enseguida el árbol se enderezó, y de entre sus raíces brotaron hilos de una agua muy clara, muy fresca y de una extremada dulzura. Y viendo aquel agua, todos se regocijaron, y bebieron ellos y todas las bestias de carga, y dieron gracias a Dios. Entonces ahora entendéis el milagro de la palmera, ¿no? La palmera se inclinó y también del suelo brotó agua. Entonces esto que relatan los relatos apócrifos aparece muchas veces en la iconografía. ¿Veis? Esto es el cuadro que habíamos visto antes de la huida a Egipto, donde veis el niño Jesús cogiendo los frutos de la palmera, o del anterior, ¿verdad?, que os dije, cogiendo frutos de la palmera. Pero esto tiene que estar en el descanso de Egipto. Entonces, ¿veis? Esta es una escena clásica del descanso en la huida a Egipto. Descansando del camino, María y José, y acompañados por los ángeles. Y en este caso no aparece ninguno de los milagros que os he dicho. Esta, veis, en cambio, es una escena tierna, descansando, y el niño Jesús comiendo de esos frutos, que en este caso, en vez de milagro, pues San José ha intentado conseguir, que está ahí al fondo San José trabajándolos. Este Joaquín Patinir, pues este descanso en Egipto, en su camino. Crespi, pues aquí, si os fijáis, más que el milagro de la palmera, mirad los pies de la Virgen, están ahí al borde de agua, que por fin han encontrado agua para este descanso en medio del camino. ¿Por qué aparecen los ángeles en esta escena? Manifestando la providencia de Dios, como Dios a la Sagrada Familia, aunque la manda a salir de su tierra, nunca la abandona, siempre la está acompañando. Felices Vicente, pues aquí veis San José cogiendo los frutos, como el niño Jesús, y María, en cambio, cogiendo el agua de la fuente. Federico Barocci, lo mismo, ¿veis? María cogiendo agua, San José los frutos. Aquí, en cambio, no, aquí San José está durmiendo, pero esta es la escena del descanso en Egipto. Fijaos esta de Rembrandt, qué bonita. No, parece una escena de unos señores que están descansando al fuego, pues él la tituló esta, el descanso en la huida a Egipto, ¿no? Como diciendo, serían unos peregrinos más en medio de tantos peregrinos. Este, en cambio, es una finca así más preciosa todo. Este es como muy entrañable, ¿no? La mini posadita que se hacen ahí en el camino para el sol. Esta de Poussin, igual. Este veis que es más el paisaje lo que representa, y a la derecha abajo pues se nota que es el descanso en Egipto y los ángeles cuidando siempre a la Sagrada Familia. Murillo. Esta es también muy bonita. Y a mí esta me encanta, porque esta es muy realista. Qué cara tiene María, como de agotamiento, ¿verdad? Como cuando uno se pone a andar, se siente y dice, por fin, ¿no? Y San José igual, están como los pobres abatidos, agotados de 3 días caminando en su salida. ¿Vale? Es muy realista. Bueno, vamos a ver una con detenimiento, una de Caravaggio, de El descanso en la huida a Egipto. Es esta, la obra de Caravaggio, que es como un poco rara, ¿verdad?, comparada con las anteriores, pero vais a ver que a veces una obra de arte, cuando uno se para y la analiza, tiene mucha simbología detrás. Pues vamos a ver la simbología de este cuadro. Lo primero que hay que ver es el contexto de este cuadro. Os lo voy a dejar el cuadro y así os cuento del contexto. Entonces, lo primero es que este encargo se lo hicieron no para un convento, donde habría pegado más el otro estilo de cuadros, sino para una estanza, para un dormitorio. Por lo tanto, pues tenía que ser algo para el culto privado, entonces es ese estilo más diferente, más natural. Lo segundo, se lo encargó un discípulo de San Felipe Neri, que en esa época eran un grupo de intelectuales que a través de la música querían acercar a la gente a Dios. Por eso el ángel, el violín, la partitura, que luego os voy a explicar, pero claramente la música tiene un protagonismo especial en este cuadro por ser un discípulo de San Felipe Neri. Y en este cuadro hay pequeños detalles del libro del Cantar de los Cantares, que luego os lo voy a explicar.
porque tiene que ver con la partitura, tiene que ver con un montón de cosas. Entonces, este es el contexto para que entendamos un poco el cuadro. Vamos a ver, primera simbología, el suelo. Si os fijáis el suelo, San José, que se le ve descalzo perfectamente, esta tierra que está pisando es una tierra árida, donde no brotan flores. Y en cambio, el suelo donde está sentada la Virgen María, fijaos lo frondosa que está, llena de plantas. Esto tiene una simbología muy grande, que es María, en esta escena, está en el cielo, representa lo espiritual, la vida que da al estar cerca de Dios. Y en cambio San José representa lo humano, cómo estamos en este valle de lágrimas, en este camino hacia el cielo, pero al que todavía no hemos llegado y donde seguimos sufriendo la aridez propia de nuestro trabajo. Por eso el ángel no es que divida el cielo de la tierra, sino todo lo contrario, lo une, ¿no? A través de la oración llegamos hasta ese cielo. Entonces el suelo representa estas dos dimensiones que ya aparecen en el cuadro. Más cosas, la partitura. Esta partitura que aparece está tan bien pintada que se puede reconocer perfectamente, no en mi foto porque está fatal mi foto, sino en el cuadro se puede reconocer qué partitura es. Y entonces pertenece a un motete de Noël Baulbign del año 1519, que es un motete en honor a la Virgen María, titulado Quam pulcra est et quam decora, es decir, qué bonita eres, María. Y era un motete, además, lo que os he dicho, de discípulo de San Felipe Neri, el motete en esa época era como la música más moderna de la época, por lo tanto la que mejor llegaba a la gente joven. La Virgen María, os he dicho del Cantar de los Cantares, pues esta escena tan sencilla, el motete, la letra del motete pertenece al Cantar de los Cantares, por eso entendemos que este cuadro alude al Cantar de los Cantares en otras cosas. Pues os voy a leer algunas frases para que veáis cómo María está representada con frases del Cantar de los Cantares. Por ejemplo, dice, estoy enferma de amor. En el Cantar de los Cantares 2, 5, 6, dice, estoy enferma de amor. Su izquierda sostiene mi cabeza y con su derecha me abraza. Que veis que es un poco la postura que tiene la Virgen, ¿no? Con la izquierda cogiendo la cabeza del niño y con la derecha terminando ese abrazo. Otro del Cantar de los Cantares 5.2 dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Veis que la Virgen está dormida y en cambio el niño Jesús está apoyado en el corazón de María. Yo dormía y mi corazón velaba. Luego el pelo de la Virgen está recogido y tiene este color así más moreno, por así decirlo, pues también el Cantar de los Cantares 7.6 dice, tu melena, la de la enamorada, como púrpura regia, se recoge en el cintero. Por lo tanto, estos pequeños fragmentos del Cantar de los Cantares, ¿qué simbolizan? El Cantar de los Cantares, ya sabéis que es el canto del amor hacia su amada, ¿no? Entonces, ¿qué simboliza? Que en el fondo, en este cuadro, el amor está representado aquí, el amor de los amores, el amor de María a Jesús y de Jesús a María. Este es el amor por excelencia. Y San José está contemplando este amor, pero este es el centro de la escena, el amor de los amores. Y San José está expectante. Bueno, otro detalle, otra simbología del cuadro es la mula, que veis que está ahí al fondo, mirando al ángel, parece. Entonces, San Felipe Neri, ya sabéis que esto era un discípulo de San Felipe Neri, pues en su espiritualidad San Felipe Neri hablaba de 3 grados de espiritualidad que había, 3 grados de fe. Decía, está la fe de los animales, la fe de los hombres y la fe espiritual. 3 grados de fe, ¿no? La fe animal, humana y espiritual. Entonces, en este cuadro aparecen estos 3 grados de fe representados. La mula, que está atrás en un segundo plano, por lo tanto al ángel le oye peor, es la fe de los animales. San José está más cerca del ángel, está mirándole, pero no ha alcanzado el cielo, está todavía en ese grado de fe humana. Y en cambio María, que ya no escucha al ángel, ¿verdad? Porque ya está con la auténtica belleza que es Cristo, pues es el grado de fe espiritual, ¿vale? Pues otra simbología. San José está sujetando las partituras. ¿Por qué?
Porque San José representa al hombre en oración, y cómo pues a través de la música, a través de a través de la oración alcanzamos ese cielo, ¿no? Que el ángel hace la transición entre la tierra y el cielo. Más detalles. El violín, no lo veis yo creo desde allí, pero el violín aquí tiene una cuerda que está rota del violín. ¿Por qué ha hecho esto aposta el artista? Porque lo que quiere simbolizar es que en la tierra donde está San José, la música, aunque me lleve a Dios, la música siempre va a ser imperfecta. Por eso el violín está roto, porque es en el cielo donde realmente podremos escuchar la auténtica belleza. Y aquí en la tierra alcanzaremos, pero en un grado limitado siempre, a Dios. Y ya un pequeño dato técnico, veis que el violín, la mano del violín cubre todo el largo del violín. Esto es porque en esa época los violines eran así, y en cambio en nuestra época los violines ahora son más largos, por eso no es que sea un fallo, sino que era el violín de la época. Por lo tanto veis que la escena tiene como mucha simbología detrás, y entonces esta escena se llama el descanso. Pues mirad a las dos personas que descansan. Hay dos modos de descansar, que es haciendo oración. Uno es el de San José, que es pues rezando a través de la música, ¿verdad? Y otro es el de la Virgen María, que reza a través del amor, abrazando simplemente a su amado, ¿vale? Pues bueno, un poco así de simbología para ver algún cuadro de entretenimiento. Siguiente escena, entonces, llegan a Egipto, por fin ya la Sagrada Familia, están ahí un tiempo que no sabemos cuánto es, y de repente en un sueño el ángel vuelve a aparecerse a San José y le dice que retornen ya a su tierra, ¿vale? Este es el pasaje. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que se llamaría Nazareno. Entonces, ¿cómo se representa esta escena frente a la que hemos visto de la huida a Egipto? Muy fácil. En la huida a Egipto, el niño Jesús es un bebé y está en brazos de María, y en esta escena ya Jesús ha crecido y ya anda por su cuenta, ¿vale? Es el modo de diferenciarlos. Entonces, ¿veis? Esta es el retorno de Egipto. En la huida era un bebé, y aquí en cambio veis que ya es un niño que anda. Pues vamos a ver algunos cuadros de esta escena. ¿Veis? Aquí lo mismo, aquí ya el número de acompañantes no sabemos cuánto es, los ángeles pues aparecen en la escena siempre con esa simbología de la providencia divina, ¿vale? Y el niño Jesús pues ya es mayor, pero no sabemos qué edad tendría. Este de Ger también. Y este de James Tissot, que es el último. James Tissot veremos muchos cuadros más adelante suyos, porque este es más moderno. Bueno, otra escena, los sueños de San José, ¿no? Porque hemos visto que hay un montón de sueños. ¿Cuántos sueños hay de San José? 4. Vamos a ver cuadros ahora donde vosotros vais a reconocer esos sueños, ¿vale? El primer sueño, ¿cuál es? Cuando le dicen que María está embarazada, pues ese es el primer sueño, ¿no? Recíbela porque es hijo tuyo. Segundo sueño, ¿cuál es? Oye, que Herodes va a matar a los niños, huye de Egipto. Tercer sueño, ¿cuál es? Oye, Herodes ya ha muerto, vuelve a Egipto. Y el cuarto sueño es que de camino a Egipto, el ángel se aparece y dice: oye, que Arquelao reina, que es horrible, tienes que ir a Nazaret a vivir, ¿vale? Esos son los 4 sueños. Vamos a ver si los distinguís, Este sueño, ¿cuál sería? Pues si os fijáis bien, está ahí el ángel apareciéndole a San José, pero está señalando a la Virgen María que ya el niño ha nacido, por lo tanto no puede ser el primer sueño, y es un niño pequeño, por lo tanto es el segundo sueño, ¿vale? Cuando tienen que huir a Egipto. Esta escena no sabemos qué sueño será, pero es bonita, ¿verdad? Es muy natural, donde está San José dormido y el ángel con ese punto de niñez que se le aparece para que haga lo que él le dice. Este de Rembrandt, por ejemplo, ¿qué sueño será? Pues veis que María y José están juntos, por lo tanto no es el primer sueño donde la había repudiado,
y el niño pequeño es un bebé todavía, pues es el segundo sueño, donde tienen que huir a Egipto. ¿Esta escena cuál sería? Pues veis que el niño ya está un poquito crecidito, ¿verdad? Ya ese niño puede andar por su cuenta, por lo tanto es el tercer sueño o el cuarto sueño, pero ya es en ese retorno a Egipto. ¿Esta escena qué sueño será? Pues bueno, San José está solo, sin María, por lo tanto es el primer sueño, donde San José había repudiado a María y ahora le dice que la coja. San José se le distingue, veis, por el vestido, siempre esa capa amarilla y ese manto como púrpura. Este es muy descarado, ¿verdad? Este se reconoce fácilmente. Este es el primer sueño, porque aparecen a la vez la escena de la Anunciación y el sueño a San José. ¿Este cuál es? Este es muy simbólico, este es muy bonito. Este, fijaos, el ángel está señalando al Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué le dijo el ángel en el primer sueño? ¿No? Tu mujer ha concebido por obra del Espíritu Santo. Pero mirad el ángel, qué bonito, sostiene un espejo, porque hay una letanía mariana que habla de María es espejo sin mancha, aludiendo a su inmaculada concepción. Por lo tanto, está aludiendo también a la Virgen María en ese parto inmaculado. Por lo tanto, es el primer sueño este cuadro. Este fácil, ¿verdad? Lo reconocéis enseguida. Este es el primer sueño, porque aparece al fondo la Anunciación a María. Este igual, ¿verdad? Aparece al fondo la Anunciación, por lo tanto, es el primer sueño. ¿Por qué estos cuadros? Porque en el fondo aquí lo que se quiere resaltar es la figura de San José más que la de la Virgen María. Este es de Mengs. Bueno, el de Mengs, perdón, que me lo salta así muy rápido. Este de Mengs, pues no sabemos qué sueño será, ¿vale? Porque no hay ninguna alusión. Este igual, no sabemos qué sueño será. Este, pues, lo mismo. Se puede intuir que el primero, pero no se sabe tanto. Y este, en cambio, pues veis que el niño es un bebé, están ya juntos, pues este es el segundo sueño, donde huye a Egipto. Pero está mal, porque dice que se le apareció en la noche, entonces aquí no es tanto de noche. Este se reconoce, ¿lo reconocéis? Porque el ángel que porta los lirios de la pureza de María. Por lo tanto, es el primer sueño, donde le está diciendo que María no ha concebido de otro varón, sino del Espíritu Santo, y saluda a la virginidad de María. ¿Vale? Bueno, queda poco, tranquilos, quedan 5 minutos, ¿vale? Pero vamos a rematar la infancia de Jesús viendo el niño perdido y hallado en el templo, que es lo último ya que nos queda por ver, ¿vale? Entonces, para ya acabar con toda la infancia de Jesús, entonces, el niño perdido y al templo, veis que vamos todo cronológicamente, ¿no? Han huido a Egipto, han vuelto a Egipto, y no sabemos nada de la vida de Jesús hasta ese pasaje de Jesús perdido y hallado en el templo, ¿vale? Así se representa. Este es un ejemplo muy claro. ¿Qué características tiene? Pues mirad, el niño Jesús siempre aparece en el centro, y muchas veces su cabeza, como veis, por encima de las cabezas de los sacerdotes, como representando que él es más sabio que el resto. Y siempre aparecen en un lateral, como apareciendo en la escena, María y San José, ¿vale? Este es el pasaje, que bueno, me lo salto, que vamos mal de tiempo. Los detalles que os he dicho, Cristo en el centro, María y San José apareciendo. Hay libros que aparecen, a veces aparecen libros, ¿no? Pues hacen señal de la escritura, porque ya sabéis que en esa época eran papiros, no eran libros lo que había, y a veces aparecen los doctores discutiendo entre ellos. Pues ya vamos a terminar simplemente viendo los cuadros, hasta el último. Este de Giotto, ¿veis? Jesús en el centro, los padres apareciendo en la escena. Este de Alberto Durero, pues lo mismo, ¿no? Jesús sentado en un trono, el trono de la sabiduría, ¿lo veis? Aparece en varias escenas ese trono. Aquí también, María y José se le reconocen por las aureolas. José, ¿veis? Jesús por encima del resto. Y mirad, en estos pasajes, si os fijáis muy bien ahora, Jesús siempre aparece vestido de rojo, para significar que es perfecto hombre, porque se quiere resaltar mucho en esta escena que es perfecto hombre, que es el niño Jesús.
aquí apareciendo por el lateral los padres. Trono de sabiduría, como veis, en el centro están ellos. María y San José son estos de la derecha, estos que aparecen aquí. Otra de Tintoretto muy parecida, todos discutiendo sobre la ley y Jesús ahí predicando. Paolo Veronese, este ya es más descarado, como Cristo está por encima del resto y en el centro. Pero veis, vestido de rojo, significando su humanidad. José de Ribera, que podría parecer una escena cualquiera, pero veis, a la derecha San José y María y los sabios discutiendo sobre la ley. Otra escena. Esta es más de claroscuros, ¿verdad? Jugando el artista con ellos, destacando a Jesús. Otra de Rembrandt. Juan de Valdés, Jesús ahí muy arriba, como veis, y San José y la Virgen a la izquierda, apareciendo ahí al fondo, señalando a Jesús como perdidos, ¿verdad? Giovanni Panini, aquí la majestuosidad del templo, ¿verdad? Se resalta mucho. William Holman y el último, Max Liebermann. Fijaos, esto ya es muy moderno y veis que es como un niño hablando a unos sabios, ¿no? Una escena muy entrañable esta. Bueno, pues con esto terminamos hoy, ¿eh? Ya toda la infancia de Jesús hemos visto, la otra vez vimos la infancia de María, y el martes que viene descansamos, que yo tengo consejo pastoral, y al siguiente, que ya es la víspera de comenzar la novena de la Inmaculada, pues veremos la Inmaculada Concepción, ¿vale? Y también la coronación de la Virgen y la Asunción de María, veremos esos dogmas marianos juntos, ¿vale? Pues nada, nos ponemos en pie y rezamos a nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, pues feliz noche a todos. Vamos a parar esto.